Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional. De manera especial, un saludo a nuestra amplia sintonía ciudadana, algo que para nosotros, sin duda, constituye un gran indicador de la aceptación que viene teniendo este programa, no solo en la clase política, donde hemos logrado focalizarnos, sino también en ciudadanos de nuestra región Cusco, de manera directa en la gran ciudad del Cusco, a través de nuestra producción directa los sábados de 7 a 8 de la noche y en repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Sin duda estoy conduciendo el programa luego de algunas semanas debido a actividades laborales y políticas, pero quiero esta vez dirigir y hacer mis análisis económicos y políticos para nuestra región Cusco. Quiero empezar con un breve resumen de la situación económica de nuestro país al cierre del año 2017. Primero, en términos de inflación, pese a que hasta el octavo mes, estamos hablando de agosto, septiembre, octavo o noveno mes, pareciera que la inflación en proyección iba a superar el 3%, que fue la meta que se propuso las autoridades, que se propusieron las autoridades económicas. Creíamos que la inflación iba a ser superior al 3%. Sin embargo, los últimos meses hubieron bajos niveles de inflación que anualizados a fin de año, esta quedó en poco menos que 1.5%, lo que quiere decir de que se logró un nivel de inflación menor a lo estimado. Con lo cual, en términos de la salud macroeconómica del país, pese a la complejidad que explica estos índices, se muestra bien. Si tenemos una baja inflación, quiere decir que en este país hay estabilidad de precios. Y eso es importante no solo por, en promedio, mantener la capacidad adquisitiva real de la población, sino también en mostrar ante el mundo, ante la comunidad económica internacional, que tenemos una política monetaria adecuada, correcta, que no genera inflación. En cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno, que es otro indicador básico, grueso, promedio, sin duda, del comportamiento de nuestra economía, el año 2017 pueda que se cierre aproximadamente con 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno. Esto, sin duda, son datos que en promedio son la proyección de instituciones tanto públicas como privadas, en el caso público del Banco Central de Reserva, y en el caso privado de algunos estudios o oficinas especializadas que tienen especialmente algunos bancos de inversión. El Instituto Nacional de Estadística e Informática recién el 15 de febrero estará dando de manera oficial el crecimiento del Producto Bruto Interno del 2017 para nuestro país, y no va a estar muy lejos de este promedio indicado, que es el 3% de crecimiento. Pero es bueno resaltar dos aspectos de este indicador del crecimiento de nuestra economía. Uno primero es sin duda el sector externo, que está mejorando. Están empezando a subir los precios de nuestros productos de exportación, que es de lo que más vivimos, porque además es lo que más tenemos, ¿no? Estamos hablando especialmente de la minería. Aquí quiero recordar que cuando se desplomaron los precios a raíz de un reajuste de la estrategia de la República Popular China de comprar minerales, ¿no?, se anunció, pues, se podría decir, ¿no?, el infierno para la economía peruana, cuando en verdad lo que teníamos, sin duda, en casi todo el gobierno de Alan García, ¿no?, era un alza de precios muy interesante, pero coyuntural. Pero en promedio los precios, cuando cayeron, en promedio los precios eran los normales. Sin duda, algo que mejore por encima del precio promedio normal, ¿no?, es una gran ayuda, nos permite acumular reservas, ¿no?, y eso sin duda es muy bueno para un país. Pero lo que quiero resaltar es de que, por favor, lo que siempre he señalado, es muy normal que una economía sea cíclica. Crecemos y también caemos para volvernos a recuperar.
En eso siempre he señalado que la economía se parece a la salud de las personas. No estamos sanos todo el tiempo. Siempre nos enfermamos. Para luego, naturalmente, curarnos, sanar y volver a la normalidad. Y en ese proceso siempre enfrentaremos el riesgo de enfermarnos. Esto no entienden algunos amigos, especialmente de la izquierda, que cada que se anuncia una crisis, ya ellos también están anunciando, ¿no?, el fin del capitalismo, el fin de la economía de mercado. Sin duda, estas crisis son periódicas, toman largos años para que ocurra, ¿no?, y vuelva a ocurrir el siguiente, en términos de ¿cómo se puede decir?, el comportamiento del ciclo, de subidas y bajadas. Cuando la economía está normal, esos sectores no dicen nada, no tienen capacidad de explicar por qué las economías crecen. Pero cuando se presenta una crisis y tiene que haber desaceleración económica, en nuestro país felizmente desaceleración, hace años que no conocemos una recesión, pero aún en desaceleración, ¿no?, hay algunos amigos que cuando empieza a ocurrir ello, ¿no?, cual muertos insepultos, aparecen de los cementerios políticos para anunciar el fin del capitalismo y la economía de mercado. Y luego, cuando después de algunos años todo se normaliza, sin duda tienen que volver a sus féretros en sus cementerios respectivos. Pese a que esto ya está demostrado históricamente, hay sectores que no aprenden y siguen con la misma actitud, ¿no?, de estar muertos mientras hay crecimiento y luego resucitar anunciando, ¿no?, el infierno cuando empiezan a haber problemas que, como vuelvo a señalar, son muy normales en el desempeño de cualquier economía. Por lo tanto, este crecimiento del 3% aproximadamente, primero, sin duda es crecimiento, es el que vamos teniendo especialmente los últimos 5 o 6 años. Pero el otro tema que quiero destacar, ¿no?, reiterando que están mejorando las condiciones externas para nuestros productos de exportación, ¿no?, es el asunto político. Este año hemos tenido, el 2017, ha sido un año políticamente muy tenso, muy, se podría decir, polarizado. Esto no ayuda a tomar decisiones de inversión, por ejemplo, pero básicamente de inversiones nuevas. Y tampoco ayuda a que el Estado se ponga a resolver problemas de destrabar, atraer, viabilizar inversiones. Porque si hay un gobierno preocupado en que si va a continuar o no, va a ser destituido o no, es obvio que no está atendiendo los problemas de la gente. Es obvio que no está cumpliendo su rol de promotor de las inversiones, promotor de la estabilidad, entre otros. Y pese a que prácticamente el gobierno no ha hecho nada a favor de la economía, por condiciones de mercado, dado que estamos insertos en la globalización, al menos las inversiones existentes que tenemos y aquellas que ya estaban comprometidas han sido normales. Y por lo tanto tenemos este crecimiento de 3% promedio en condiciones en que prácticamente hay un gobierno nulo en lo que significa poder actuar positivamente en el proceso de, especialmente, inversiones nuevas que generen mayor producción, mayor empleo, mayores ingresos y, consiguientemente, un nivel de vida más adecuado para más gente. Y un componente de este hecho de que hemos tenido prácticamente un gobierno nulo, un gobierno que no ayudó al proceso de crecimiento económico, es de que tampoco hubo capacidad de inversión. No solo por los problemas de corrupción, que en algunos casos han sido paralizados, sino por este asunto de la parálisis política debido a la polarización. En promedio, tanto gobiernos locales, regionales como el nacional no han gastado mucho el año 2017. Y si la inversión pública, por problemas políticos e incapacidad de gasto, tampoco ayudó en fomentar, en aumentar la demanda agregada vía sus inversiones, entonces, miren, este 3% es netamente resultado de ser y tener una economía de mercado. Perdonen si exagero, si no hubiera gobierno en este país, la economía crecería en promedio 3%.
Y cuando digo que el gobierno puede ser más proactivo, no siendo intervencionista, no malogrando la dinámica del mercado, sino todo lo contrario, mejorando, ampliando, viabilizando especialmente mayores inversiones a través de destrabar, de reducir tramitología o tramititis, a través de dar garantías reales a los contratos, a la propiedad privada, entre otros. Vamos a ver análisis para este año en términos de todo lo que cambió políticamente en nuestro país y su impacto en la economía. Algunos indicadores alentadores de este crecimiento del 3% del año 2017 es que, por ejemplo, en reservas internacionales hemos cerrado con 63.974 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 8.500 millones de dólares propios del Banco Central de Reserva y lo que los economistas conocemos, posición de cambio, o sea, dólares de uso inmediato para, por ejemplo, enfrentar situaciones en condiciones en que no tenemos reservas contables, la que realiza el Banco Central de Reserva, ¿no? Podríamos enfrentar hasta 3 o 4 meses de normalidad en importaciones con estos recursos que son netamente del Banco Central de Reserva o indirectamente del gobierno peruano. Esto muestra también niveles de fortaleza, porque es una manera de medir, de que asumiendo que no hay dólares que son de los bancos, las personas, etcétera, ¿cuánto tiene para vivir este país, ¿no?, en términos de financiar sus requerimientos de importación? Entonces, la respuesta, 3 o 4 meses holgadamente, muy buen indicador en términos de la salud económica, porque en todo ese tiempo se pueden normalizar las condiciones para que el flujo de entrada y salida de dólares en condiciones normales y de mercado, ¿no?, pueda encargarse de lo que signifique, ¿no?, la capacidad de exportación que tenemos por un lado y las necesidades de divisas para la importación de alimentos, medicinas, equipos, maquinarias que necesita para que funcione nuestra economía y nuestra sociedad. En términos del alza en los precios internacionales de nuestros, especialmente minerales, ¿no?, se habla, por ejemplo, de casi un 8% en los últimos meses, crecimiento de los precios. Y está proyectado que esto va a continuar para este año 2018, por lo que esperamos que al menos en términos de nuestras exportaciones, luego traducido en nuestra balanza de pagos, ¿no?, tengamos el 2018 una mayor cantidad de las mismas, o sea, divisas por exportaciones y cuenta de balance de pagos superavitaria, que efectivamente en el 2017 hay casi 6.000 millones de dólares a favor, o sea, nuestras exportaciones fueron superiores a las importaciones y tenemos un ahorro. Son sin duda buenos indicadores, son casos que ocurren temporalmente, muy buenos para una economía en el sentido de que tenemos para, por lo tanto, expandir nuestros requerimientos de insumos, equipos para, por ejemplo, aumentar la inversión, aumentar la producción. Esto es bueno, por lo tanto, señalarlo, analizarlo, y termino haciendo un resumen de que la crisis política, la tensión, la polarización que hubo de manera directa no afectó el crecimiento de nuestra economía en términos de las inversiones conocidas y ya definidas, que explican el 3% de crecimiento. Sin duda que en términos de nuevas inversiones privadas y la capacidad de un Estado que, saliendo de la polarización o líos políticos, ¿no?, se ponga a destrabar, a simplificar, a atraer inversiones, ¿no?, en eso sí la crisis política ha influido bastante. Vuelvo a señalar, el gobierno en el año 2017 prácticamente no ha hecho nada para mejorar el flujo de inversiones y la capacidad de crecimiento de nuestra economía, ni siquiera mejorando su capacidad de gasto, que fue bastante bajo para el año 2017. Hay algunos comentarios y noticias un poco ruidosas sobre el tema del dólar. En este periodo, estamos hablando de los últimos meses, la tendencia del dólar ha sido hacia la baja.
Uno, ya he señalado, tenemos más exportaciones que importaciones. Si el stock de dólares en la economía crece, se hace abundante, en una economía de mercado, su precio, en este caso el tipo de cambio, baja. Eso es normal. Pero en coyunturas donde el stock de dólares disminuye, o sea, en condiciones de escasez, es muy normal que su precio o el tipo de cambio, hablando del dólar, suba. Están mejorando nuestras exportaciones, por lo tanto, por ese lado, tenemos más dólares y es muy normal tipo de cambio a la baja. Si se resuelve la capacidad del Estado de jalar más inversiones, vamos a tener mucho más dólares todavía. No estoy hablando de movimientos bruscos hacia la baja, ¿no? Sino en condiciones de mercado, ¿no? Hay cierta tendencia que no es hacia la incertidumbre ni para preocuparse. Y si creemos, tal como voy a analizar en el siguiente comentario, ¿no? Y si creemos, ¿no?, que se ha resuelto el problema político, quiere decir que el riesgo país también disminuye. Si se ha despejado acá la pelea, la incertidumbre, quiere decir que nuestro país es mejor visto. Tiene un perfil, ¿no?, macroeconómico y índices de confianza mucho mejores. Por lo tanto, yo creo que esperamos que para este año las cosas mejoren. Tenemos una economía de mercado que no va a cambiar porque todos la apoyamos. Al vivir en libertad y decidir cada uno de nosotros qué compra, qué produce y qué intercambia, estamos prácticamente siendo los actores básicos de una economía de libertad. Esa es la economía de mercado. Muy pocos la conocen teóricamente, pero la viven, la trabajan, de la cual se benefician, en cuyo escenario hacen su planeamiento, toman sus decisiones. La economía de mercado lo hacemos usted, lo hago yo, lo hacemos todos. Y eso no debe cambiar, ni creo que cambie. Esa es la gran fortaleza que tiene nuestra economía. Con esto doy pase a una brevísima interrupción del programa y volvemos con análisis políticos para la región. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. El 25 de diciembre de 1914, Cusco entró en la era de la electricidad. Han pasado 103 años desde la instalación en el Portal Espinar del primer sistema de alumbrado público al centro histórico del Cusco. Cusco Mágico. Tus primeras fuentes de alimentación de energía eléctrica fueron las centrales hidroeléctricas de Corimarca, Calca, Lucre, la central térmica de Dolores Pata y la gran central hidroeléctrica de Machu Picchu. Hoy, Electro Sureste brinda energía eléctrica limpia a más de 500,000 clientes en Cusco, Apurímac, Madre de Dios, la provincia de Sucre en Ayacucho y Cayarani en Arequipa. Como reflejo de todas nuestras acciones y obras, hoy Electro Sureste está considerada como una de las 500 mayores empresas del Perú. ¡Feliz Navidad y próspero año 2018! Son los deseos de la familia de Electro Sureste. Colegio Bryce. Apertura las matrículas para el año 2018 con el sistema Bryce. Tutoría personalizada con un alto nivel académico en ciencia y tecnología. Un estilo pedagógico innovador y los docentes con una verdadera vocación de servicio. En aulas modernas implementadas con la tecnología apropiada para cumplir con una enseñanza de calidad. Colegio Bryce. Actividades recreativas y de integración. Ferias tecnológicas y gastronómicas. Centro de cómputo moderno. Olimpiadas deportivas, ferias de libro y tecnología, paseos y visitas a museos y atractivos turísticos. Somos ganadores del campeonato intercolegios de karate. Todo eso y más en el Colegio Bryce. Informes y matrículas. Urbanización Progreso, Avenida Tupac Amaru, M16B. Referencia, carril de subida, altura del Mercado de Tío. Reserva tu matrícula a los siguientes números: 596185 o al celular 925-617881. Colegio Bryce. Bryce, una inversión en educación.
Bellavista, un paraíso en el Valle Sagrado. Te espera en Guarán, carretera Calco-Urbamba, kilómetro 59, con el mejor ambiente, en plena naturaleza, cálido, agradable y confortable. Pasa los mejores e inolvidables momentos en habitaciones exclusivas, simples, dobles, triples y matrimoniales, con baño privado, TV cable, módulos familiares y más. Y a los precios sin competencia. Refréscate en nuestra piscina, limpia, climatizada y para toda la familia. Alquila el único y exclusivo mejor salón de eventos para todo tipo de compromiso social, matrimonios, bautizos, cumpleaños y más. Y en Cusco te esperamos en Plateros 348 con la calidad de siempre. Habitaciones de ensueño con baño propio, televisión con cable, salones de espera placenteros, en fin, todo lo que uno necesita para pasar un momento inolvidable está en Plateros 348 Cusco y Bellavista, un paraíso en el Valle Sagrado. Guarán, carretera Calco-Urbamba, kilómetro 59. Reservas a los celulares 958-271093, 998-98-3529. El plano político es donde ha cambiado bastante la situación en nuestro país. Esto es bueno explicarlo porque hay muchos que aún no se dan cuenta. Estoy refiriéndome a amigos de la clase política. Desde el día 21 de diciembre, luego el resultado de la votación del Congreso, ha cambiado todo en el país. Voy a explicar haciendo un análisis un poquito profundo del mismo y voy a señalar que, por lo tanto, los nuevos rumbos, los nuevos escenarios, ¿no?, todavía no la tienen muy claro algunos amigos de la clase política. Primero, quiero señalarles que no solo ha cambiado la coyuntura política y el periodo político. Una coyuntura cambia, por ejemplo, cuando hay cambio de gabinete, cuando hay un cambio de alianzas políticas en las coaliciones que gobiernan o en las coaliciones que hacen oposición, ¿no? Un cambio de periodo es, por ejemplo, un cambio de gobierno, o al interior de un gobierno el cambio de un programa, de un plan de gobierno o una, se podría decir, ¿no?, propuesta de gestión pública, por lo menos para un año. Lo nuestro es mucho más profundo. Lo ocurrió en el Perú, lo ha descrito genial e integralmente nuestro distinguido ex embajador, ex canciller, ¿no?, Francisco Tudela, quien ha señalado que ha cambiado la geografía política del país. Una geografía es, ¿no?, como sabemos, ¿no?, clima, flora, fauna, ¿no es cierto?, recursos hídricos, todo lo que nos rodea. Estamos hablando de todo lo que naturalmente rodea y compone un hábitat humano. Eso quiere decir que cambió la fauna, cambió la flora, cambió los contextos del ambiente, cambiaron la base de recursos, y una población acostumbrada a una tradición productiva y acostumbrada a poner en valor una vocación productiva de sus recursos, ¿no?, al tener cambiado su geografía, tiene que cambiar todo. Lo que sabía cultivar o trabajar ya no existe. Las condiciones favorables o desfavorables de una geografía ya no existen. Ahora, en un nuevo escenario, si no se ubican cuáles son sus nuevos recursos, su nuevo clima, su nueva flora, su nueva fauna, sus nuevos recursos hídricos, sus nuevas orientaciones de los vientos, etc., no podrá simplemente, en términos estrictamente de vida y geográficos, no podrá vivir fácilmente. Eso es lo que ha ocurrido en política, un cambio de la geografía política. Y si de esto no son conscientes los partidos, en términos de que, por favor, cambió la contradicción, en términos de cambiaron los escenarios, en términos de cambiaron las exigencias, los retos, en términos de, por favor, cambió la prioridad de apoyo o no,
de nuestro pueblo, ¿no?, de nuestros votantes, si no conocen, no reconocen, no identifican el nuevo contexto, los nuevos elementos, ¿no?, de esta nueva geografía política, ¿no?, simplemente están condenados a desaparecer por inanición. No van a poder actuar, no van a saber a dónde ir, y en esas condiciones un partido no lo es. Porque un partido político tiene que tener la claridad de llevar a sus votantes, a sus representados, a ciertos escenarios. Esos escenarios muchos no lo están conociendo o reconociendo de manera, no sé, si consciente o inconsciente. Y por lo tanto voy a hacer un breve comentario sobre esta nueva geografía política. En primer lugar, hasta el 21 de diciembre teníamos a un país polarizado entre Congreso y Gobierno. En esta polarización, durante el año 2017, cayeron ministros, algunos por renuncia, otros censurados. En ese contexto cayó un gabinete en pleno. En ese contexto, el gobierno amenazó con cerrar el Congreso. Y en ese contexto se descubre a través de la Comisión Lavajato en el Congreso, ¿no?, el mayor escándalo de corrupción de la historia republicana en nuestro país, el caso Lavajato. ¿Qué significa lo que he venido comentando? Que desde el gobierno de Toledo especialmente hasta PPK, los gobiernos post-fujimoristas y anti-fujimoristas, ¿no?, mientras nos hacían creer que luchaban contra la corrupción y contra la dictadura fujimorista, ¿no?, estaban vendiendo la patria, privilegiando una relación corrupta con una gran empresa que ganaba todas las concesiones de las grandes obras que se han desarrollado, obras públicas que se han desarrollado en el país. Y el componente corrupto estaba en que esta empresa mafiosa financiaba las campañas para que gane este sector antifujimorista el gobierno. A cambio de coimas luego duplicaban o triplicaban o incluso quintuplicaban el precio de las obras concesionadas. En promedio, si tomamos en cuenta algunas obras, como por ejemplo el gasoducto surandino o la carretera interoceánica, en promedio los precios han subido 4 veces. Lo que los peruanos debíamos pagar, vamos a pagar 4. Eso es ser vendepatria. Eso es vender a los peruanos por kilos de carne y litros de sangre. Porque esas deudas lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso no es tarea del Estado, eso no es política, eso no es el compromiso de los gobernantes con su población. Siempre he señalado, históricamente, el Estado es un gran invento para servir a todos. Y la política, la forma de llevar a cabo ese servicio. En este país vendieron al Perú, vendieron a los peruanos. Y es esta mafia denominada mafia Odebrecht la que descubrió el Congreso y puso en tapete a los ojos de la interacción política y de la información ciudadana este gran escándalo de quienes se han llenado durante 17 años la boca de moralistas, de demócratas, entre otros. Todo esto llevó a un momento crucial, el 21 de diciembre, de destituir al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Y mientras todos creíamos que habían los votos suficientes, dado que la moción se aprobó con 94 votos y solo se necesitaban 87 para destituirlo, ¿no?, ocurrió algo imprevisto el día de la votación. ¿Qué es lo que ocurrió? Que todos los partidos principales o mayoritarios de nuestro Congreso, todas las bancadas principales se dividieron, estallaron. En el APRA de 5, 3 votaron a favor y 2 en contra. En Alianza para el Progreso de 8, solo 5 a favor, 2 ausentes, 1 en contra. En Acción Popular, 3 a favor, 2 en contra. Y lo que pocos creían, el fujimorismo, 61 a favor y 10 en contra, con lo cual solo se logró 79 votos y la decisión fue que no se podía destituir a Pedro Pablo Kuczynski. Este hecho sorprendente
es hasta el momento objeto de análisis, objeto de interpretaciones. Pero justamente a la base de todos esos cambios, de todos estos hechos increíbles, impredecibles, es lo que justamente hoy ha dado paso a la nueva geografía política del país. Porque desde el 21, luego del fracaso del proceso de destitución por el Congreso, hoy los partidos están divididos. La contradicción ya no es más gobierno y Congreso. Yo no sé qué hará en los grupos en el Congreso para recomponer, ¿no?, a sus, se podría decir, sus respectivas bancadas en términos de la disciplina partidaria, pero por favor asociado a los escenarios. No quiero dejar, por favor, de resaltar que un grupo ruidoso, fuertemente comprometido con toda esta corrupción de los 17 años, como es Nuevo Perú de Verónica Mendoza, ¿no?, luego de anunciar a los 4 vientos que PPK debe ser destituido, simplemente se salieron del Congreso. Y esto fue crucial y decisivo para que no pueda ser destituido, porque con esos 10 votos sí se lograba la destitución. Y por eso me parece de doble rasero, poco coherente, poco decente, que ahora ellos estén pidiendo la vacancia de PPK o queriendo firmar nuevas mociones de vacancia o culpar a cualquiera, menos a ellos mismos, ¿no?, del fracaso de la destitución. Este cambio de geografía política, por lo tanto, primero ha cambiado la contradicción principal. Ya no es Congreso-Gobierno, ya no es Fujimorismo y Gobierno o Fujimorismo versus bloque Mafia Odebrecht. Ahora, el mismo gobierno se ha encargado de darle un nombre a este proceso, un proceso de diálogo y reconciliación, que es el nombre que además le ha puesto a este año. El año 2018 es el año del diálogo y la reconstrucción y la reconciliación nacional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a dar esto? Muy pocos conocen. Algunos creen que en lo inmediato esto significa un gabinete de unidad nacional. Ningún partido ha aceptado ingresar al gabinete en términos partidarios. Pueden haber esos días sorpresas de personas que por sí mismos decidieron o decidirán ser nuevos ministros. Pero un gabinete de unidad nacional, por favor, es pues un acuerdo consciente, claro y comprometido de la representación nacional en un gabinete y a partir de ahí tener bien claro ciertos rumbos, ciertas políticas públicas, ¿no?, que signifiquen que el Estado empiece a retomar su labor, su presencia, sus responsabilidades. Esto no hay. Es parte de la incertidumbre de esta nueva geografía. ¿Será que los partidos políticos no saben por dónde ir, a dónde ir, por lo que estiman que no es necesario comprometerse en el gabinete de unidad nacional que todos estiman que sería necesario? Un primer elemento o uno de los elementos de este tema de la nueva geografía política. Lo otro es qué va a pasar mientras antes del 21 estaba claro el gran escándalo y la exigencia nacional de sanción a la mafia Odebrecht. Ahora esto también cambia. Están cambiando jueces y fiscales, ¿no?, y el calor, el dinamismo con que el Congreso trabajaba estos temas ha bajado de temperatura. La Comisión Lavajato sigue trabajando, naturalmente, pero ya no en el contexto de gran expectativa, ¿no?, que teníamos hasta antes del 21 de diciembre, sino los peruanos, naturalmente, estamos haciendo un seguimiento. Esperamos que hayan los niveles de sanción, pero donde correspondan. Antes estábamos alentando una sanción política, y de ahí sin duda iban a devenir sanciones de orden judicial. Ahora el tema político es el que ha desaparecido, y todos esperamos que las instituciones funcionen. Hay mucho corrupto que tiene que ser sancionado, claro que sí. Que las investigaciones, caiga quien caiga, deben realizarse y continuar, claro que sí. Pero más estoy hablando de una inquietud un poco institucional de la opinión pública. Yo siempre he señalado que hace tiempo en este país pueden haber gobiernos débiles,
pero el sistema es fuerte. O sea, la adhesión de la población a la democracia, a la economía de mercado es fuerte, porque lo vive, lo siente. Recuerden, por favor, la huelga del SUTEP. Nunca se había visto tantas y masivas y continuas movilizaciones de maestros, primero junto a alumnos y padres de familia, y todos creían que esto, en verdad, nos llevaba a algo incierto y preocupante. En su momento señalé, el Estado es fuerte, el gobierno será débil, habrá una negociación, veremos en qué termina, pero aquí no va a estar en cuestión el sistema, el modelo o la Constitución. Exactamente hoy quiero, en los términos actuales de la coyuntura, volver a usar esta información para abonar en esa mi hipótesis. Tenemos un Estado fuerte, pero un gobierno débil. Y aquí no van a haber soluciones, salidas traumáticas que muchos creen. Peor aún con lo que estiman los sectores ultras y anti-inversión de la izquierda, que creen que esto puede terminar en una nueva constitución. Nueva constitución es el chavismo, que a los ojos de todos los peruanos es un fracaso, es un horror, es un terror, y lo hemos vivido. Alan García I, el apocalipsis, fue el chavismo que hubo en el Perú, y nadie quiere eso, jamás. La adhesión, por lo tanto, a tener libre producción, consumo e intercambio es fundamental, lo vivimos, lo hacemos, somos parte de eso. Por lo tanto, solo poniéndose un cassette, eso se llama ideología, en el cerebro, ¿no? Hay gente que puede creer, ¿no?, que están avanzando condiciones para una nueva constitución. Algunos sectores demócratas que hablan de nueva constitución lo dicen en términos de reformas. Es bastante ruidoso, especialmente el tema de las dos cámaras. Aun cuando respetamos a personalidades de la talla de Javier Valle Riestra, ¿no?, yo no sé por qué al resto de demócratas, gente, se podría decir, ¿no?, intelectuales de prosistema, les preocupa, se les va la vida pidiendo dos cámaras, con argumentos de que es bueno, ¿no es cierto?, un segundo piso legislativo que sea prudente, ¿no?, que no sea acalorado. Pero con el nivel de clase política que tenemos, yo no sé qué significará eso. Pero de ahí a comparar de qué es nueva constitución en términos de nuevo modelo económico, etcétera, es pues sin duda, existe sin duda una gran diferencia y una gran brecha. Miren, por lo tanto, un conjunto de algunos nuevos elementos que configuran la nueva geografía política en la que prácticamente están desubicados los partidos. Y a esto se ha venido a sumar otro hecho, el indulto de Alberto Fujimori. Esto, sin duda, ha significado un terremoto político en plena nueva geografía. Y esto no es casual. Primero, por favor, el expresidente Alberto Fujimori es tal vez uno de los pesos pesados de nuestra política en términos de la historia, lo actuado, lo conocido por el pueblo, lo reconocido por el pueblo. Y algo que no gustaba, que esté encarcelado con mentiras, con teorías, ¿no?, se ha resuelto con el indulto y rápidamente esto se ha expresado en una alegría nacional. En el peor momento, donde salieron todos los antifujimoristas a mentir, como siempre saben, 56% de encuestados a favor del indulto. Solo, por favor, solo 40% en contra. El resto no opina, no sabe. Porque en condiciones donde no había este ruido, estas mentiras tan inmensas y aún con prensa mermelera, que no sabemos quién está pagando, 65% de la población ha aprobado el indulto. Y este nuevo tema es el que está tratando de darle cierto contenido a esto que el gobierno ha anunciado y quiere construir: diálogo y reconciliación. Quiero destacar en este tema que aún las pequeñas movilizaciones ruidosas que han habido y los que van ahí programando en el tiempo, ¿no?, es muy normal, no deben ser violentas, y son llevados a cabo por sectores que tienen su negocio político en el antifujimorismo. Yo les pregunto a los amigos de la izquierda,
sáquense de vuestras palabras, de vuestras ideas, el tema del fujimorismo. ¿Qué más son? ¿Qué más tienen que decir o hacer? Nada. Ustedes son unos caseritos, los caseritos, ¿no?, del fujimorismo. Sin el antifujimorismo no tienen presencia, no tienen recursos, no tendrían representación política, no son nada. Y vuestro negocio sí sé que no lo van a dejar fácilmente. Vuestro negocio va a continuar, pero poco a poco la población se está dando cuenta de este negocio político. No es cierto que son principios, no es cierto que es defensa de la democracia, no es cierto que es, ¿no?, seguir luchando contra la dictadura. Ustedes, amigos de la izquierda, no tienen ninguna moral para hablar de eso. Dictadura es, ¿no?, el chavismo de Maduro, el que tenía Chávez. Dictadura es Fidel Castro, los hermanos Castro. Dictadura es disculpen el término, el tarado de Kim Il-sung, ¿no?, Kim Jong-il, creo, de Corea del Norte, a los que ustedes apoyan. Eso es dictadura y ustedes apoyan. Y allí no hay democracia y ustedes también apoyan que allí no haya democracia. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para venir a hablar acá de defensores o de la democracia, ¿no?, o supuestamente, ¿no?, luchadores contra dictaduras. En absoluto. A eso para empezar el debate, porque los otros son ninguna autoridad moral para hablar de eso. Y Fujimori no fue dictadura, fue autoritario, porque tuvo cierto carácter, cierta forma de llevar adelante su labor de reconstrucción de este país. Y el tema del 5 de abril fue por un momento episódico, no es parte del efemérides del fujimorismo, y por lo tanto yo no sé contra quién pelean, primero sin tener autoridad moral y segundo confundiendo las cosas. Por lo tanto, miren estos elementos del cambio de la geografía política. Nadie sabe qué en concreto, hacia dónde va a ir esto. Y quiero, para terminar, anunciar una brevísima pausa en el programa para volver sobre el mayor componente de los cambios de nuestra política, que es el tema de la discusión al interior del fujimorismo sobre hoy lo que conocemos posibles rumbos u divisiones entre keiquistas y kenyistas al interior de este gran movimiento. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Este domingo, minutos antes de las 6 de la tarde, vuelve Debate, con la conducción de Washington Alocina Portillo, el verdadero programa de análisis y opinión, actualidad, política, economía e información. Debate, programa referente de la televisión en toda la región. Debate, este domingo, minutos antes de las 6 de la tarde, siempre por RTV, Canal 45 UHF, Cable Movistar, Canal 91, señal decodificada HD Movistar, Canal 36, en Facebook, síguenos a través de El Diario del Cusco y en nuestra página oficial www.rtveldiario.pe. Debate, este y todos los domingos, minutos antes de las 6 de la tarde. No te lo pierdas. El Diario del Cusco, un diario de verdad. Electro Sureste comunica a sus señores clientes y a la opinión pública en general que debido a las intempestivas tormentas eléctricas y a las persistentes precipitaciones pluviales, estos fenómenos vienen ocasionando inconvenientes en el normal suministro eléctrico e incluso ocasionan la destrucción de sus bienes. A pesar de que nuestros sistemas eléctricos cuentan con protección en las redes de distribución, sugerimos tener en cuenta las siguientes recomendaciones
instalaciones, desenchufar equipos eléctricos en el domicilio, evitar usar teléfonos, alejarse de zonas empinadas, colinas, torres, postes, antenas, edificaciones y árboles, mantenerse alejado de objetos de metal, como bicicletas, tractores, equipos agrícolas y cercas de metal. Si se encuentra en campo abierto, despojarse de cuchillos, machetes, herramientas y objetos metálicos en general que puedan atraer la electricidad. Finalmente, invocamos a todos nuestros señores clientes y a la población en general a tomar las previsiones del caso, con la finalidad de garantizar un normal servicio eléctrico. Electro Sureste, transformando vidas. Venga. Desde que el expresidente Fujimori fue investigado, sancionado por sus enemigos. No solo estoy hablando de fiscales y jueces caviares, no solo estoy hablando de gobiernos de la mafia Odebrecht, que hoy sabemos, ¿no?, que tenían como misión saquear el país impidiendo el retorno al fujimorismo al poder, sino básicamente por la línea de ideas de caracterización de su gobierno. Y por ello es de que, en primer lugar, nunca tuvo ni investigación ni sentencia el presidente Fujimori por corrupción, ni una. Por favor, vayan al internet y vean su sentencia, ni una. Se zanjó con el montesinismo, sin duda, hubo corrupción en el gobierno por este brazo montesinista con la cual el fujimorismo y el propio presidente zanjó. Hay responsabilidad política, nadie lo duda. Pero la línea de argumentación, ¿no?, por ejemplo, para sentenciarlo a 25 años, era ideológica. Tratar a Fujimori como si hubiera sido un gobierno similar al nazismo, donde había una política de Estado, en teoría de exterminio, qué sé yo. Cosas absurdas. En el derecho penal, me dicen los amigos abogados, las cosas son personales y comprobadas. Al presidente Fujimori no pudieron probarle nada de las acusaciones. Y tuvieron que acudir ante amigos caviares internacionales de España para tener listo un argumento de sentencia antes que termine el juicio. Un escándalo, ¿no?, de aquellos que se llenan la boca de poder autónomo. La autonomía, señor, se demuestra con capacidad propia de usar, ¿no?, las atribuciones de un poder público, ¿no?, en sus funciones, entre otras. Pero eso es lo que ocurrió con el presidente Fujimori, investigado, sentenciado por sus enemigos, en base a una argumentación, ¿no?, también muy ad hoc para sus enemigos, y simplemente inhabilitarlo para volver a la política. Todas sus sentencias nunca fueron aceptadas, ni por la familia, ni por el grupo fujimorista. Allí quiero hacer una rápida aclaración, porque todos dicen, pero si se allanó, sí es cierto, se allanó, pero el allanarse no es decir que aceptó los argumentos de la sentencia, sino que simplemente dijo, no voy a ir a la apelación, ni en primera ni en segunda, voy a luchar por una nulidad de las mismas. Apelar a una sentencia en primera y segunda instancia es darle plata a los caviarles, darle show, en otras palabras, ¿no?, darles espacio. Pérdida de tiempo, pero mucho gasto para el Estado y mucho negocio para los abogados caviares. Cuando el presidente Fujimori y su abogado se allanaban es para decir, voy a ir directo a la nulidad de los mismos. Y en el caso de los diarios chichas se hizo nulo la sentencia para Fujimori, solo quedó para Montesinos. Y se empezó a dar la batalla en todas las instancias y tribunales que correspondan. Lo último presentado por Keiko Fujimori estaba en el Tribunal Constitucional. Nunca se dejó de dar la batalla demostrando que esto era un hecho político, una maldad, una persecución, una demolición. Eso es importante recordar. Asociado sin duda a esta situación de 12 años de cárcel del presidente Fujimori, ¿no?, hubo un fenómeno de organización partidaria muy fuerte, muy organizada, que ha llegado casi 2 veces al poder, especialmente el 2016, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori. Y este grupo, esta fuerza, que durante todo el año 2017, ¿no?, estaba trabajando el desenmascaramiento y el pedido de sanción
a todos los comprometidos con la mafia Odebrecht, ¿no?, es el que hoy está en problemas. Cuando señalo que la Comisión Lavajato tenía la presidencia de una fujimorista y el respaldo político de la mayoría del Congreso, también quiero recordar algo, eso de la cual no se convencen ni la prensa mermelera ni los amigos caviares. Keiko no tiene nada que ver con Odebrecht, nada. Y ahora esperemos que esto se confirme cuando hable el señor Barata. Él ya habló hace tiempo, nunca dijo nada de Keiko, jamás. Y sin duda tampoco dijo nada de Alan García, con quien sí tiene videos, convenios, obras, ¿no?, fiestas en Palacio, en Brasil, con el polo, ¿no?, con el polo brasileño, etcétera. Pero reitero, nunca habló ni dijo que hubo financiamiento, ni el 2011, ni el 2016, a Keiko Fujimori. Y eso sin duda, en febrero debe confirmarse, porque es el mes en el que los fiscales van a ir a volverlo a interrogar, ¿no?, al señor Barata. Muy bien, quería terminar mis análisis sobre qué va a pasar, qué está pasando con el movimiento fujimorista. En primer lugar, el indulto al presidente Fujimori ha alegrado a la familia y ha alegrado a los fujimoristas y al pueblo peruano. Ahí están las encuestas, ahí están, por favor, las redes, formas contundentes en que este respaldo se expresa. Pero dado que 10 congresistas no votaron por la vacancia y salvaron a PPK, se ha abierto un abanico de interpretaciones muy normal en la política, y cada quien en función de sus conveniencias. Hay algunos que dicen que fue un negociado. Por favor, les quiero decir que desde el gobierno de Alan García, el indulto a Alberto Fujimori estaba en la agenda política. Conversando con unos amigos de muy arriba del partido aprista, me dijeron de que Alan García no lo indultó porque recién estaba en los primeros años de cumpliendo la sentencia, y no era lo más apropiado. Humala, como ustedes saben, varias veces lo planteó hasta burlándose. Incluso antes de salir quería hacerlo. Y desde que inició su gobierno PPK habló en todo momento, aprovechando incluso para salir de crisis política, del indulto. ¿Alguien me va a decir que estoy mintiendo? Por lo tanto, si ese es el contexto, ¿por qué decir que fue nítido y solo negociado entre Kenji y PPK? Se da en un contexto sin duda de estos grandes cambios que he señalado. No lo podemos dudar. Pero tampoco podemos, por favor, olvidar que fue un tema de agenda política permanente el indulto al presidente Fujimori. Muy bien. Hoy solo queda esperar, porque ese es el tema que ve la población, en qué va a terminar estos 10 congresistas y, por lo tanto, luego sus respectivos escenarios políticos dentro de Fuerza Popular. Recién el próximo martes, ¿no?, hoy estamos, por favor, 6 de enero. El próximo martes, estoy hablando de, si no me equivoco, 9 de enero, se va a reunir la bancada de Fuerza Popular para tomar posición sobre la actitud de estos 10 congresistas. Sin embargo, todo ha cambiado. El presidente está libre, el presidente Fujimori. Todos sabemos que está, ¿no?, alentando el mejor entendimiento posible entre hermanos, Keiko Fujimori y Kenji. Hay un momento muy importante de sopesar quién es quién y especialmente qué es Fuerza Popular. Una institución política formal, con dirigentes, con reglamento reconocido, con disciplina, con presencia nacional, ¿no?, y una incursión un poco especial de Kenji Fujimori en la política, pero hasta el momento solo eso. No tiene ni podría tener partido ni para este año 2018, para las elecciones, ni para las próximas elecciones del 2021. Estos días se va a dar una ley donde 3 años antes hay que estar inscrito. Por eso es de que los grupillos como el de Verónica Mendoza y de Julio Guzmán, ¿no?, están prácticamente muertos en ese terreno. Tal vez alquilen vientres de alquiler para aparecerse por allí, pero capacidad de tener firmas y estar inscritos para el 2021
difícil, difícil. Quienes entendemos que es la democracia y que este proceso de reconciliación necesita partidos fuertes, no podemos sino alentar y pedir que todos los partidos resuelvan su crisis. No es conveniente la división de ninguno de ellos. Y al interior de los mismos, que pasen a tener un componente de la modernidad. Al interior de los partidos debe haber debate, debe haber cierta libertad, pero al interior. Pero desde afuera, ¿no?, molestando al partido, a los dirigentes, eso sí no es correcto. Ojalá que tanto en el fujimorismo como en el resto de grupos con representación parlamentaria, ¿no?, puedan resolver sus crisis orgánicas y pasar a trabajar y a insertarse en la nueva geografía política con características de partidos modernos, unitarios, bien organizados, pero con debate interno. El debate enriquece el ideario, el debate enriquece las propuestas, enriquece los diseños de las políticas públicas. Si ustedes estudian un poco la historia de partidos modernos, que son los que conducen países desarrollados, ¿no?, son de escuelas de amplio debate. En Estados Unidos, por ejemplo, al interior del Partido Demócrata o Republicano hay intenso debate, fuerte debate, pero luego de tomar los acuerdos y cerrar, por lo tanto, las obligaciones partidarias, todos van hacia adelante. Por lo tanto, termino el programa diciendo, será este elemento de modernidad al interior de los partidos uno de los primeros indicios de que nuestra clase política está empezando a ubicarse en la nueva geografía política. Vamos a ver qué pasa y estaremos siempre desde aquí, Poder y Desarrollo Regional, informando y haciendo los análisis respectivos para nuestra clase política y la ciudadanía en general de nuestra gran región del Cusco. Reiterada gratitud al periodista Washington Alocía Portilla por la sesión de 1 hora de producción directa y otra repetición de este programa, que ya va en este mes de marzo de este año a 9 años continuos en el aire, haciendo economía y política para la región. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.